Damos gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Te comparto la alegría de vivir. Compartimos un vídeo de la guía de apadrinamiento de Compartiendo Amor y Servicio. Este vídeo es para solo los que vivieron la experiencia espiritual de Compartiendo Amor y Servicio, ya que si ves este vídeo, sin vivir la experiencia no comprenderás lo que se va a decir. Además, te quitarás la oportunidad de encontrar la paz y el perdón, que nosotros hemos encontrado en la experiencia. Que nos ha ayudado a dominar nuestra carne y ser seres espirituales. En estos vídeos cuento mi experiencia con base a lo que el Espíritu de Dios me ha revelado, en ningún momento busco prestigiar o desprestigiar alguna institución. Experiencia que nos ha traído la paz a nuestra vida. Si todavía no has vivido tu experiencia y quieres vivirla, mándanos un correo a aplicando.tu.lilian@gmail.com. Guía de apadrinamiento. Esta literatura de Compartiendo Amor y Servicio, CAS, se hace por la literatura de AA. Me encanta ya que ellos quieren ser mejores para servir mejor a Dios y al hermano. Esto viene en el capítulo 5 de AA, pero no quieren entrar en controversias. No queremos ser árbitros de la conducta sexual de nadie. Yo en lo personal, si la mayoría se quiere hacer tonto, cuando se trata de admitir nuestros defectos, ahora más cuando no nos dicen que está bien y que está mal. Muchos dirán que en la literatura AA dice que no somos consejeros, y al caso el escuchar a alguien que está haciendo algo mal y no le decimos nada, no nos hace cómplices. En los grupos AA se concentran mucho en la literatura, en la terapia, y se olvidan mucho del 11 paso, que al final Dios es el que nos ayuda. La literatura AA es muy buena, pero si de veras queremos encontrar una experiencia espiritual necesitamos cambiar nuestros juicios y actitudes como le agradan a Dios, ya que el único que nos puede ayudar es Él. Amor y Servicio está inspirado en la literatura de AA, pero hay muchas peleas, porque muchos nos aferramos a nuestra religión, y eso hace muchos roces con nuestros hermanos, que terminamos por dañar al hermano, porque queremos tener imágenes en la capilla. No es posible que, si una persona tiene un caso de un problema matrimonial, y que les pregunte a 10 padrinos de tiempo, solo 2 se pongan de acuerdo que recomendar al escribiente. En otra ocasión estábamos igual 10 padrinos de tiempo, y usé mi tribuna, dije esto: desde que sé que todo pasa para mi bien porque amo a Dios, Romanos 8:28, ya no me la hago de tos porque mi esposa no quiere tener relaciones, porque sé que el que mi esposa me niegue tener relaciones es para mi bien, y me bajé de tribuna. En ese momento 8 de 10 padrino hablaron y dijeron: padrino, estás mal porque no es la voluntad de Dios que tu mujer te cierre las piernas, tú deberías hacer algo por cambiar la situación. Yo sabía que 1 Corintios 7:4 la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Sin embargo, el saber que de todas maneras el que en algunas ocasiones tu mujer no quiera tener relaciones, es parte de dominar mi carne, y que tengo que respetar a mi mujer, y que si Dios quisiera Él podría cambiar la situación, y sé que cuando de veras lo necesite el Señor cambiará la situación, ya que las pruebas que mandan nos hacen crecer en su amor, y que cuando no sean necesarias las pruebas nos la quitará, ya que Él no nos quiere hacernos sufrir, porque nos ama. Sin embargo, entendí como mis padrinos de tiempo solo buscan lo que le agrade de la literatura y no lo que no les gusta. ¿Acaso no nos dice el 5 capítulo que debemos ir en contra de nuestros deseos, y en el 11 paso que debemos buscar amar y no ser amado, comprender y no buscar ser comprendidos, que el objetivo del programa es ser mejores para servir mejores a Dios y a nuestros hermanos? Entendí que al momento de ser la literatura AA tan permisiva, y nosotros tan convenencieros, veo en mi opinión la necesidad de dejar de ser tan permisivos. Ya que la mayoría de padrinos de tiempo, como solo busca su beneficio, por lo regular deja a su esposa ya que con ella la relación ya está muy desgastada, y como ya no quiere sufrir, la cambia por una de 20, entonces ¿dónde está el sano juicio? Que no saben que el divorciarse en lugar de quitar problemas aumenta,
Si no pueden mantener una familia, ¿podrás acaso mantener dos? Además, en una hacienda, ¿cómo es posible que, si te toca un padrino malo, ocasiones que termines con tu matrimonio, cuando no debería de divorciarse? Los padrinos de amor y servicio se habían un tiro directo contra el demonio, al querer que una persona que ha pecado por años, quiera cambiar en 3 días, y este tiro solo se puede lograr con la gracia de Dios y solo podremos lograrlo con las cosas que le agradan a Dios, y por eso deben estar bien definidas. Muchas personas quieren ir a un encuentro de amor y servicio porque ya están cansados de sufrir y les dan recomendaciones que en lugar de que les ayuden a acercarse a Dios se alejen más de Él. Yo sé que le piden los padrinos que los tome Dios, pero debemos estudiar para no tentar al Espíritu Santo. Y por eso nace esta guía para unificar criterios, porque si estamos separados el demonio nos va a derrotar. Al momento que obramos mal con el hermano, dejamos de ser agradable a Dios. Si no somos agradables a Dios, ¿cómo lucharemos contra el demonio? Si el hermano no quiere alinearse con la literatura, puede estar en la agrupación siempre y siga las reglas, pero si quiere cambiar las reglas o se la pasa predicando en contra de lo que creemos en CAS, es preferible correrlo a que dañe a otros hermanos. Al cabo ya hay suficientes grupos más permisivos, que vayan a otro. Nosotros queremos mantenernos en una espiritualidad que le corresponde a los hijos de Dios. La literatura de CAS se hace conforme a la Biblia. Nos basamos en diferentes Biblias ya que cambia diferentes traducciones y tratamos llevarla más cercana al Evangelio de Dios. Pero tú la puedes checar con base a la tuya ya que no queremos meternos en religión, sino llevar a la práctica tu religión aplicada, no la mía. Solo hay un Dios. Romanos 3:29 es Dios solamente Dios de los judíos. No es también Dios de los gentiles. Ciertamente, también de los gentiles. Romanos 2:10 la gloria, en cambio, el honor y la paz serán para todos los que han hecho el bien, en primer lugar para el judío, y también para el griego. 11 porque Dios no hace distinción de personas. Romanos 2:29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 3:22 mediante la fe según Jesucristo Dios reordena y hace justos a todos los que llegan a la fe. Romanos 63 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 5 Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 6 Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dios es el mismo independientemente de qué religión profesas. Por medio de Jesús todos hemos recibido el bautismo por gracia, pero para que sea válido necesitamos morir al pecado, y ¿cómo morimos al pecado? El pecado viene de la maldad y el amor no tiene nada que ver con la maldad. Muchos me dirán que el bautizo de la Iglesia de Dios más adelante hablaremos de esto. El pecado engendra la muerte, y Dios engendra la vida, mediante hacer la voluntad de Dios, morimos al pecado y vivimos para la resurrección, y la voluntad de Dios es. Mateo 22:36, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? 37 Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 38 Este es el gran mandamiento, el primero. 39 Pero hay otro muy parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40 Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Juan 10:14 Yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. 15 Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y yo doy mi vida por las ovejas. 16 Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré,
escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Para ser de su rebaño necesitamos escuchar su voz y su voz es hacer lo más importante que nos encargó. Los que viven conforme a la carne son gente que prefieren el pecado, ya que la carne tiende al pecado. Romanos 8:12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. 13 Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La Biblia pura no habla de religión en especial, habla de servir, habla amar, religión no de boca sino práctica de corazón. Historia. Jesús hizo un plan desde el inicio y puso 12 personas que pudieran cambiar el mundo para llevar paz, la que fuera más dócil a su voz le iba a dar esta misión. El Señor fue preparando mi vida desde antes de que yo naciera, fue preparando mis amados padres, a mí, a mis amados amigos, a mi amada esposa a que yo viviera un encuentro de amor y servicio con Eric, Charlie, que me encontrara con mis amados amigos que me ayudaran a acercarme a Dios, Rubén, Esm, Silvia, Chenchita, Juan, Susana, Gas, Vero, Juanita, Miguel y que cuando se empezó el grupo llegaran las personas adecuadas, Lucite, Estrella, Dani, Ricardo, Juan Diego, Maribel, Juan, etc. Bueno, los grupos de Compartiendo Amor y Servicio nacen de una petición de Dios en el Santísimo en un encuentro católico llamado Cursillos. La petición fue para David Muñoz Rentería. Sus palabras del Señor fueron estas: quiero que me prepares un encuentro para mis católicos, así como unos novios preparan la mesa para encontrarse con el amado, pone las velas, los pétalos, champán, la cena perfecta, la música. Así quiero que me prepares el ambiente adecuado para yo encontrarme con mis católicos. Esa fue la petición también en el encuentro. Dios ya me había revelado que amor y servicio, el cual yo amo mucho porque vi cómo Dios se manifestaba mucho en ese encuentro, estaba dividido porque al momento de aceptar personas de cualquier religión y solo guiarse por la literatura de Alcohólicos Anónimos, es buena pero también es muy permisiva, ya que dice que no somos jueces de nadie y demás, no terminan por definir esto es malo y esto no, entonces se generan roces frecuentes. Y también mucha controversia en los grupos, a pesar que amor y servicio tenía el dilema de que amor y servicio no desunía las familias, la mayoría de las personas de tiempo de amor y servicio, en lugar de acercarse a Dios y meterse a la oración de lleno, terminaban por la opción más fácil: dejar a su esposa y agarrarse una 20 años menor que ellos que fuera más fácil de convencer y menos hallada de lo que su esposa estaba. Había muchos roces por la religión, había muchos roces por temas que en la sociedad generan polémica, homosexualidad, aborto, eutanasia, etc. Aún teniendo un buen encargado de la hacienda. Entonces por petición del Señor empecé a hacer la guía, la hice varias veces, yo nunca había leído la Biblia a profundidad, entonces tuve que hacer muchas guías que cuando las terminaba después de un mes de trabajo sin dormir el Señor me decía es muy larga, empieza de nuevo, o me decía eso te sirve a ti pero no a todos. Y volvía a empezar a pesar de que tenía muchas manifestaciones. Cuando la escribía los pajaritos en la noche cantaban, y cuando dejaban de cantar era señal de que me acostara para que mi esposa no se diera cuenta que no dormía toda la noche, y a pesar de que no dormía por una semana me sentía más descansado que nunca y fue la manera que terminé leyendo la Biblia a profundidad. Cuando termine el programa el Señor hizo un encuentro donde los católicos no pusieran ningún pero para encontrarse con el Señor, pero también cualquier persona de cualquier religión tampoco debería poner ningún pero para encontrarse con Dios. El Señor me puso fecha de cuando tenía que hacer la primer encuentro, fue a los 3 meses, ya me había preparado por toda mi vida para encontrar una docilidad ante su palabra, pero durante 6 meses fueron más enseñanzas para limar todos los detalles del encuentro, fueron visiones. Fueron problemas familiares, fueron noches sin dormir inspirado por el Espíritu Santo. Yo sentía lo que el Señor quería decir, pero muchas veces el no ser una persona que lea mucho, y malo para comunicarme desde niño.
Puede que esté escrito con un lenguaje muy simple, o que cometa errores, ya que me he dado cuenta que Dios inspira pero no te hace el trabajo y puede que quiera que se termine de detallar para que todos los temas queden entendidos para todas las personas. Si tiene alguna duda dejo mi correo para aplicando.tu.orilillen@gmail.com y seguir mejorando la obra de Dios. ¿En qué se basa este documento? Mira, yo voy a hablar de cómo yo veo las cosas con base a mi experiencia, cómo he visto que Dios ha llegado a los escribientes, y a la vez me ha enseñado a mí a cambiar mi criterio con Dios, ha aumentado mucho mi confianza, mi manera de ver la vida, y mi manera de amar a las personas. Ya que tengo ya 150 apadrinamientos, que se pueden decir que he sido testigo de que Dios ha manifestado a través de este pecador a 150 personas que han trabajado desde lo más íntimo de su vida, desde su infancia hasta la vida actual, y como yo he avanzado en mi vida, he cambiado los apadrinamientos, he cambiado mi manera de proceder con las personas, y esa manera de proceder la relaciono con la psicología y en la Biblia. Cuando empezaba en la hacienda me preguntaban qué debo de hacer si ya no amo a mi pareja y yo le decía divórciate, ya que no concebía una vida con una persona que no amo, pero conforme aprendí que el amar es una decisión, yo hoy le recomendaría otra cosa. Y lo mejor te voy a hablar desde un punto de vista independiente de religión, ni partido político, ya que yo amo a la Iglesia Católica, pero amo más la verdad, no me importa lo que pienses de mí, ni ocupo quedar bien contigo, ya que yo busco el reino de Dios, y todo se me ha dado por añadidura, pero muchos beneficios te acarrean una responsabilidad de agradecimiento, con el que te los ha dado y por eso nace este documento. Sin embargo, las ideas que yo maneje no van en contra de ningún dogma de la Iglesia Católica, espero que tampoco en otras. Ya que lo que menos quiero es meterme en contradicciones con algunas religiones o con cualquier persona. De hecho, trato que los textos que tomo sean muy semejantes en diferentes Biblias. Simplemente yo lo único que busco es explicar las cosas que han pasado en la hacienda y entiendo cómo podemos derrotar al demonio. Ya que yo lo único que quiero que la gente busque el reino de Dios, sin importar qué iglesia quiera servir, ya que cada uno tiene una misión en la vida y cada uno debe cumplir su misión. Yo en lo personal mi misión es ayudar a gente de la Iglesia Católica y me invitaba mi espíritu a hacer cosas católicas. Sin embargo, yo conozco gente mucho mejor que yo y por lo regular son personas sin doctrina pero con un gran amor a Dios y a su prójimo. Yo quisiera que todos tuvieran los beneficios de los sacramentos, pero si Dios tiene otro camino para ti, sé que Él te va a dar la fuerza. Hay gente que aman a Dios, pero se han alejado de la iglesia porque no comulgan con ciertas cosas que hacen ciertas religiones. Mientras amen al prójimo, yo sé que Dios los va a ayudar, y en el Evangelio varios personajes que no eran judíos, y Dios los ayudaba al grado que nos ponen el ejemplo, la que tenía una gran fe Mateo 15, 21-28, el centinela Mateo 8,5-13. Parábola del buen samaritano Lucas 10, 25-37, etc. Romanos 14:3 El que come de todo no debe despreciar al que se abstiene, y el que no come de todo, que no critique al que come, pues Dios lo ha tomado tal como es. Cada uno que no critique qué religión tiene el otro, maneje solo con los principios básicos de cualquier buena religión pensar en servir a los demás y no ser servidos. Como dice la psicología, la salud mental radica en la preocupación por el otro, o también dice el ayudar a los demás es una cosa que favorece la salud mental. Solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo. Aristóteles. Mira, te voy a hablar de dos santos para la Iglesia Católica, pero no les voy a decir así por respeto a otras religiones, pero los tomo como ejemplo porque son muy famosos. La Madre Teresa de Calcuta, su espíritu le exigía que comiera bien, porque su misión era servir, y Francisco de Asís ayunaba mucho porque su misión era meditar. Entonces dos grandes personas que hacían hábitos muy diferentes, porque sus misiones eran distintas, y si uno no comía lo adecuado de lo que su espíritu le decía, estaría haciendo gran pecado porque no podría cumplir su misión. Igual a mi hermano Francisco de Asís,
en un tiempo de su vida decía que no leyéramos el Evangelio ya que, hacia la gente soberbia, ya que él apoyaba mucho la humildad, obediencia y castidad. Sin embargo, llegó nuestro hermano Antonio de Padua y le enseñó lo bien que hace el Evangelio cuando lo entendemos bien. Entonces Francisco lo mandó a predicar. Pero Francisco él siguió prefiriendo no meterse tanto, a pesar de que los dos eran grandes hombres, cada uno con misiones diferentes. En la psicología nos dice que es importante respetar individuo, es importante respetar la subjetividad de cada quien respeta de lo que conoce de acuerdo de su entorno y su manera de comportarse. En el libro El hombre en busca del sentido, dice que el hombre que tiene un porqué puede soportar cualquier cosa. Para leer esta guía necesitas tener un poder superior el cual te invite a servir. Te invito que primero vayas a mi interpretación del 2 paso, está en el índice, mi interpretación de 12 pasos, para que puedas concebir un Dios, enseguida podrás más fácil concebir un Dios bueno que es puro amor, un amor maduro, ejemplo porque te amo te pongo límites, porque te amo no te doy todo, porque te amo soy firme, un Dios independiente de cualquier religión humana, y que hay lo contrario a Dios yo le llamo diablo que es puro odio, y que cada uno tiene sus trabajadores, los que trabajan para el amor yo les llamo ángeles y los que trabajan para el diablo les llamo demonios. ¿Por qué funciona la experiencia? Dios quiere actuar en todas las personas, pero el resentimiento y el odio siendo sentimientos que no se pueden acercar a Dios, aunque Dios quiera obrar dentro de ti, pero como tú quieres el odio y el resentimiento no le permite entrar en ti. La experiencia funciona porque al reflexionar toda tu vida y perdonar a todos e incluso a ti mismo, haces conscientes todos los actos de tu vida, los perdonas y estás dispuesto a cambiar se va la culpa que es la que nos lleva a tomar, y se va el odio, resentimiento, por lo tanto Dios entra en ti y te transforma.